Movimiento en el plano con aceleración constante. Desde un acantilado de 100 metros de altura se dejan caer dos objetos. El primero de esos pesa 100 kilos y parte del reposo. El segundo pesa 90 kilos y se lanza con una velocidad horizontal de 20 metros sobre segundo. ¿Cuál llegará antes al piso? Explique. Acá la fricción del aire es despreciable. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa acá? Pues si nos hiciéramos nuestro diagrama, tenemos nuestro acantilado, que lo voy a hacer así, de 100 metros de altura. O sea, esto va a ser 100 metros de altura. Y tiramos el primero, vamos a hacerlo en verde. El primero tiene 100 kilos y parte del reposo. Y lo tiran así, ¡pac!, cae para abajo. En cambio el segundo pesa 90 kilos y se lanza a una velocidad horizontal de 20 metros sobre segundo. O sea que hace algo así. Nos preguntan cuál llegará antes al piso. Explique. Entonces, la respuesta, aunque les sorprenda, es que los dos llegarán a la vez al piso. ¿Por qué? Si quieren lo podemos ver con las ecuaciones. Tenemos que el I, ¿se acuerdan? La posición en I va a estar dada por la posición inicial más la velocidad inicial en I por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Entonces fíjense que en ambos la posición final tiene que ser 0 para los dos. La posición inicial en I, la posición inicial tiene que ser 100 metros. La velocidad inicial por el tiempo, la velocidad inicial en I en ambos es 0, pues fíjense que en el segundo la velocidad horizontal es de 20 metros sobre segundo, pero es horizontal, no es en I, o sea, es en X. Entonces esto sería 0. Entonces me quedaría menos un medio de la gravedad, que la gravedad es la misma, o sea, 10 metros sobre segundo cuadrado tomamos, por el tiempo al cuadrado. Y esto sería la misma ecuación para los dos cuerpos. Entonces el tiempo que tardan los dos en llegar al piso es el mismo. Lo único que cambia es dónde cae cada uno, porque uno va a caer acá y el otro va a caer más al costado porque tiene una velocidad en X que va a ser constante. Pero es lo mismo, eso es importante. B. Se tira horizontalmente una piedra con rapidez VI desde la terraza de un edificio. Graficar en cada par de ejes en función del tiempo. La altura de la piedra respecto del piso. O sea, cómo varía la altura respecto del piso. Entonces esto sería la altura en función del tiempo. Entonces, como esto es una ecuación, el movimiento acelerado es del tipo h igual h0, la altura inicial, más la velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, es como una cuadrática, si se fijan, ¿no? Y como la gravedad es negativa, nos queda menos un medio. Esto es como una ecuación cuadrática, si tomamos esto y esto como constantes, y el tiempo como la incógnita, h en función de t. Y una cuadrática con coeficiente principal, que sería esto, negativo. Entonces sería una cuadrática que hace así. Y si lo pensamos, tiene sentido. ¿Por qué? Pues fíjense, arranco con la altura acá, ¿no? Entonces, empieza a caer y la velocidad es chiquita. Entonces primero no cae muy rápido en función de tiempo. Entonces pasa un segundo y cae un poquito. Pasa un segundo, cae un poquito más. Pasa un segundo, cae un poquito más. Y cada vez tiene más velocidad, entonces en un segundo va a caer cada vez un poquito más. Entonces pasa un segundo, cae un poquito más, pasa un segundo, cae un poquito más. Y así, entonces nos queda esta forma, que es el de la parábola de pendiente negativa en el fondo. Entonces esa va a ser la altura en función del tiempo. Ahora la componente horizontal de la velocidad. La velocidad en X en función del tiempo. Esta habíamos dicho que era constante. Entonces si es constante, la velocidad en X, la componente horizontal, va a ser siempre la misma en función de tiempo. Entonces va a ser una constante, que voy a anotar acá, constante. 3. El ángulo que forma la velocidad con la horizontal. Esto lo voy a llamar θ, el ángulo que forma la velocidad con la horizontal. Entonces si hiciéramos nuestro gráfico, ¿se acuerdan que el movimiento era así? Entonces la velocidad primero tenía un ángulo más o menos de un tamaño, después tenía un ángulo más chiquito, después tenía un ángulo más chiquito, hasta que el ángulo es 0. Y después empieza a tener ángulos negativos, o sea, para el otro lado, la velocidad, porque la velocidad empieza a ser así y la horizontal es ahí, entonces el ángulo va a ser este, va a ser negativo. Entonces, este gráfico lo vamos a tener que seguir un poquito y vamos a decir, bueno, primero arranca con un ángulo así, que vale, no sé, puede valer 50 grados al principio. A medida que se va achatando la trayectoria, el vuelo del objeto, el ángulo se va a ir achicando. Entonces, ¿y cómo se va a ir achicando? Se va a ir achicando de forma regular, porque el ángulo
depende de la velocidad en X y la velocidad en Y. Y la velocidad en Y se va a ir achicando de forma regular. Entonces el ángulo se va a ir achicando de forma regular también. Entonces va a ser algo así. En un momento se va a hacer 0 el ángulo. Y después se va a hacer negativo el ángulo. ¿Por qué? Porque pasa de ser un ángulo de movimiento así, esto tita, a pasar a ser un ángulo así, para abajo, porque está cayendo el objeto. Y lo último que nos piden es la rapidez de la piedra, o sea, la velocidad de la piedra en función del tiempo. La rapidez es total, o sea, teniendo en cuenta la velocidad en X y la velocidad en Y. Entonces, en un principio, vamos a tener la velocidad la más grande posible. Entonces, si se acuerdan, la velocidad esta iba a estar dada por la velocidad en X al cuadrado más la velocidad en Y al cuadrado y de esto la raíz. Entonces, en el momento inicial tenemos la máxima velocidad en X y la máxima velocidad en Y. Entonces, en el momento inicial vamos a tener esto así, acá lo máximo. Después, la velocidad en Y va a ir decreciendo en módulo. ¿Por qué? Porque tenemos la aceleración negativa que la va achicando cada vez más. Entonces esto va a ir bajando. Llega un punto en que la velocidad va a ser la mínima, pero no va a ser 0, porque vamos a tener velocidad en X. Entonces va a ser la mínima. Dejamos algo ahí, por ejemplo. Y después, el módulo de la velocidad en Y va a empezar a crecer, porque va a ser 0, pero va a ser un poquito para abajo, un poquito para abajo, un poquito para abajo. Pero como está el cuadrado, el signo se me va a ir. Entonces, esto que tenemos acá va a empezar a crecer, vamos a tener una velocidad total más grande. Entonces, después de ese momento en que la velocidad en Y es 0, que es la mínima velocidad, va a empezar a crecer de vuelta. Y esto va a ser la rapidez del movimiento que describimos. Entonces, problemas. Se dispara un perdión con un rifle de aire comprimido desde lo alto de una colina. Ya podemos empezar a dibujar. Hacemos nuestro eje Y, así, eje Y, eje X. Entonces, ¿qué nos dicen? Desde lo alto de una colina. El proyectil parte con una velocidad de 50 metros sobre segundo en una dirección que forma un ángulo de 37 grados con la horizontal. Entonces, lo disparan hacia allá. Vamos a poner acá el positivo, y vamos a ver que lo disparan a nuestro proyectil con una velocidad de 50 metros sobre segundo, V0, y un ángulo tita inicial, tita 0 vamos a llamar. Entonces nuestra velocidad inicial va a ser 50 metros sobre segundo y nuestro ángulo inicial va a ser 37 grados. Elegir un sistema de referencia y despreciando todo rozamiento, o sea, sin fricción. Hallar la posición del perdigón a los 2 segundos, 5 segundos y 8 segundos después de haber partido respectivamente. Representar en un diagrama X, Y. Entonces, para el primero, para sacar la posición en X, que vamos a hacer nuestro gráfico así, tenemos el Y y la posición, vamos a llamarlo P, en función del tiempo. No, perdón, va a ser un diagrama X, Y. X en función de Y. Entonces, en el instante 0, bueno, ya sabemos que larga de acá. Después, en el instante 2, 5 y 8 segundos. Entonces, para sacar la posición en esos instantes, tenemos que hacer lo siguiente. Primero, sacar la velocidad en X, la velocidad en X, si se acuerdan, iba a ser la velocidad inicial por el coseno del ángulo, que en este caso va a ser 39,9 metros sobre segundo. Y la velocidad en Y inicial va a ser la velocidad inicial por el seno del ángulo, que en este caso, si hacemos la cuenta en la calculadora, nos da 30,1 metros sobre segundo. 30,1 metros sobre segundo. Entonces, ¿cómo vamos a ver la posición en X a los 2, 5 y 8 segundos? La posición en X, o sea, X, si se acuerdan, estaba dado por la velocidad, la posición inicial, que en este caso va a ser 0, así que no la uso, va a ser más la velocidad en X por el tiempo. Entonces, vamos a ver X a 2 segundos, X a 5, ¿no? ¿Era 5 o era 8? A 5 segundos y X a 8 segundos. Esas tres cosas tenemos que ver. Y esto va a ser la velocidad en X, que va a ser 39,9, y la vamos a multiplicar primero por 2. Entonces la posición en X va a ser 39,9 por 2, que va a ser 79,8 metros. 79,8 metros. Después la multiplicamos por 5 la velocidad y nos va a dar 199,5 metros. 199,5 metros.
y la multiplicamos por 8 y nos va a dar 319,2 metros. Y esas van a ser las posiciones en X, 2, 5 y 8 segundos. Ahora nos faltaría la posición en Y. La posición en Y, ¿se acuerdan? Era la posición inicial en Y, que la de Scar no la tomo porque es 0, más la velocidad inicial en Y por el tiempo, menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Entonces, si buscamos nuestra posición en Y a los 2 segundos, sería reemplazar 2 en el tiempo en esta cuenta, ¿no? Entonces, si hacemos eso, nos da que tenemos una posición en Y a los 2 segundos de 40,2 metros de altura. Al tiempo 5 segundos, tenemos una posición de 25,5 metros de altura. Y al momento instante 8 segundos tendríamos una posición en Y de 8 segundos de menos 79,2 metros. ¿Qué significa esto? Que por suerte lo tira desde un acantilado, desde lo alto de una colina. Entonces la posición va a ser negativa. Entonces vamos a tener que agrandar un poquito nuestro gráfico. Así. Entonces, acá está el positivo, acá también. Entonces tenemos en tiempo igual a 2. Vamos a tener, la posición va a ser 79,8 en el eje X, que lo vamos a poner por acá, 79,8, y 40,2 en el eje Y. Entonces vamos a tener algo así. En tiempo igual a 5 segundos vamos a tener 200 metros, o sea, un poco más. Y en Y vamos a tener 25,2, entonces va a ser por acá. Después, en X igual a 8 segundos vamos a tener 319 metros, más o menos. Y en Y igual a 8 segundos vamos a tener en 79 metros. Entonces va a ser 300 metros en X y más o menos 79 en Y, menos 79, entonces sería algo por acá abajo. Entonces ya tenemos, fíjense que si lo viéramos es como una parábola, que es así y baja. Muy loco, ¿no? Entonces el primero ya lo tenemos. Determinar los componentes de los vectores velocidad en los instantes anteriores. Representar dichos vectores en las 4 posiciones conocidas del diagrama anterior. Entonces lo que tenemos que sacar serían las velocidades. La velocidad en X es siempre la misma. Entonces la velocidad en X, que la voy a marcar en verde, la marco siempre igual. Así, así y así. Perfecto. Y ahora nos faltaría sacar la velocidad en Y, que la voy a marcar en naranja. La velocidad en Y, ¿dónde está? Bueno, entonces yo sé que la velocidad en Y va a estar determinada por la velocidad inicial en Y menos la gravedad por el tiempo, que es la aceleración por el tiempo. Entonces, la velocidad en Y, tendría que buscar la velocidad en Y en 2 segundos, la velocidad en Y en 5 segundos y la velocidad en Y en 8 segundos. Tendría que buscar esos 3 datos. En el primer instante, la velocidad en Y en 2 segundos nos da que es 10,1 metros sobre segundo. En cambio, cuando el tiempo es 5, nos da menos 19,9 metros sobre segundo. Y cuando el tiempo es 8, nos da menos 49,9 metros sobre segundo. ¿Qué significa esto? Que la velocidad en Y, la cual voy a marcar con naranja, la velocidad en Y acá es hacia arriba de 10 metros sobre segundo. O sea, es algo así más o menos, ¿no? ¿Se acuerdan? La velocidad en X, ¿cuánto era? 39, entonces esto va a ser algo así, chiquito. Después, acá ya se volvió negativa la velocidad. Entonces, esto lo habíamos pensado mal, no era así que hacía. Va a ser que hace algo así, que sube y después baja. Entonces, en el instante de los 5 segundos, la velocidad es menos 19,9, o sea, va a ser negativa y más o menos el doble que la otra, que la tengo que marcar en naranja, va a ser algo más o menos así. Y en el instante de los 8 segundos, va a ser de menos 49, o sea, va a ser el doble que la otra, o sea, va a ser algo así. Y si se fijan, acá pasan 2 segundos y pasa de 10 a 19,9, o sea, baja 30 metros sobre segundo la velocidad. De 10 a menos 19 hay 30 prácticamente. Y después de acá a acá, de menos 20 más o menos a menos 50 hay otros 30. Y también de 5 a 8 pasan más o menos 2 segundos, porque de 5 a 6 hay 1, o sea, de 2 a 3, de 3 a 4, de 4 a 5 y hay 3 segundos, de 5 a 8 hay otros 3 segundos. Entonces fíjense, misma variación de tiempo, misma variación de velocidad en Y. Eso está bueno saberlo. ¿Qué más nos piden?
Hallar en qué instante se encuentra al mismo nivel que el de partida, qué posición ocupa y cuál es su velocidad en ese instante. Entonces, ¿en qué instante se encuentra al mismo nivel que el de partida? Para encontrarse al mismo nivel que el de partida, tiene que ser la y tiene que ser igual a 0. Entonces, lo único que tenemos que hacer es la ecuación de la posición en y. ¿Se acuerdan? Y igual a I0 más velocidad inicial por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. La velocidad inicial en I era 30,1 metros sobre segundo. Entonces, si reemplazamos, la posición final tiene que ser 0. La posición inicial va a ser 0. La velocidad en I era 30,1 metros sobre segundo por el tiempo. Y esto de acá tiene que ser, esto va a ser menos un medio por 10, o sea, vamos a poner menos 5 metros sobre segundo al cuadrado por el tiempo al cuadrado. Entonces, si despejamos esta ecuación, nos da que el tiempo va a ser 6 segundos. O sea, el tiempo ¿cuál es este? ¿El 4 o el 3? El 3. El tiempo para el punto 3, el que nos piden, va a ser 6 segundos. Entonces, ¿qué más nos piden ahí? Nos piden hallar en qué se encuentra, qué posición ocupa y cuál es su velocidad en ese instante. Entonces nos podríamos buscar la posición en X. Posición en X va a estar dada, ya se acuerdan, por la velocidad en X por el tiempo, que la velocidad en X era 39,9 metros sobre segundos, y lo multiplicamos por 6, que es el tiempo. Y eso nos da aproximadamente 240 metros. Esa va a ser la posición en X, 240 metros. Y lo otro que nos piden es la velocidad en ese instante. La velocidad en ese instante va a ser igual a la velocidad inicial con la que salió, que es 50 metros sobre segundo. ¿Por qué? Porque si se fijan, va a ganar, o sea, ¿se acuerdan? La velocidad en X es siempre la misma y la velocidad en Y, cuando sale, es una determinada cosa, sube, la pierde y en ese tiempo que baja, gana la misma módulo de velocidad, pero con signo opuesto, que es lo que habíamos visto antes. ¿Qué más nos pide? Sin hacer cuenta, justifique entre qué instantes de los especificados cree usted que el proyectil alcanzará la máxima altura. ¿Qué velocidad tendrá allí? Calcúlelo ahora y verifique su hipótesis. Entonces, ¿cuándo tendrá la máxima altura? Y pensemos. ¿Por qué? Porque la velocidad en I, o sea, la máxima altura es cuando la velocidad es 0, ¿no? O sea, 0. Fíjense que a los 2 segundos la velocidad era 10,1 metros sobre segundos. O sea, es positiva. Pero acá, en los 5 segundos ya va a ser negativa. O sea, en algún momento en el medio se hizo 0 la velocidad. Eso es un teorema que van a ver en la facultad si es que estudian algo de matemática. Pero bueno, si en un momento, si primero es positiva y después es negativa, en un momento se va a hacer 0. Entonces, en algún momento, si la velocidad fue 0, tendríamos la altura máxima. ¿Cómo la calculamos? ¿Qué es lo que nos piden? Bueno, ¿qué intervalo de tiempo? Vamos a poner entre 2 y 3 segundos. Entonces, ¿qué velocidad tendrá allí? Entre los 2 y los 3 segundos. La altura máxima es cuando la velocidad es 0, ¿no? Entonces, la velocidad va a ser la misma que la velocidad en X. Y la velocidad en X va a ser 39,9 metros sobre segundo. Esa es la velocidad que tendrá allí. Y lo otro que nos piden, es que calculemos la altura máxima. La altura máxima sería el instante en que la velocidad es 0. Entonces, para eso tenemos que ver primero, esto lo voy a borrar así libero un poco de espacio, tenemos que ver primero cuándo la velocidad es 0. La velocidad va a ser 0, ¿en qué momento, no? O sea, si la velocidad en I era esto de acá, tendría que buscar cuando 0 va a ser igual a la velocidad inicial en I, que es 30,1 metros sobre segundo, menos la gravedad por el tiempo. Si despejamos esta cuenta, la gravedad siendo 10, nos queda que el tiempo va a ser 3 segundos. Entonces, el tiempo va a ser t igual a 3 segundos. Y eso efectivamente coincide con nuestra hipótesis, porque acá no era entre 2 y 3, en realidad era entre 2 y 5, que eran los intervalos de tiempo que nos habían dado. Lo último que nos dice es, con toda la información anterior, dibujar la trayectoria del proyectil y escribir la ecuación de la misma. La trayectoria del proyectil, que la voy a dibujar en este espacio que me quedo acá, va a ser la siguiente.
Podíamos aprovechar los dibujos que teníamos, pero bueno, tenemos el eje Y, el eje X con los positivos, más X. Entonces, ¿cuál va a ser la trayectoria? Y arranca así, en el 0, sube, baja y termina acá. Acá vamos a tener el tiempo más o menos t igual a 2 segundos. Acá tenemos 3 segundos más o menos. Acá que tenemos negativa vamos a tener los 5 segundos. Y por acá vamos a tener los 8 segundos. Y esa va a ser la trayectoria de nuestro proyectil. Y la ecuación de este movimiento va a estar dada por esta misma de acá que habíamos escrito antes. La posición en Y y la posición en X, lo voy a escribir con azul. La posición en X que va a estar dada por X igual a X0, que es lo mismo que nada. Esto podemos reemplazar por nuestros datos. La velocidad inicial en Y vamos a redondearla a 30 metros sobre segundo por el tiempo, menos 5 metros sobre segundo al cuadrado por el tiempo al cuadrado. Y la posición en X será la posición inicial en X, que la voy a redondear a 40 metros sobre segundo por el tiempo. Y esas son las ecuaciones que describen nuestro movimiento.